una... A ver, a mí me gustaría hacer una reflexión igual de manera muy rápida. Un poco la reforma fiscal, la respuesta la tiene que dar quien hoy gobierna. Y en este caso, Alfonso. O sea, pero no, a ver, una reflexión. La fórmula es muy sencilla y además pues, no hay nada que les tenga yo que decir. El, ya lo decía el coordinador Moreira y lo digo a través de la experiencia hacendaria. Eh, ¿Cómo se fondea el gasto? Básicamente dos vías: ingresos y deuda, ¿no? Entonces, una de las preguntas es si debemos fortalecer nuestros ingresos. No ha habido reforma fiscal en los últimos años, no ha habido significativamente mayores ingresos que soporten el gasto, y lo que hay hoy, sí es que hay más gasto, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, hoy, ¿qué hacíamos en las administraciones anteriores? Bueno, pues específicamente la que a mí me tocó. Había una función de la que nosotros nos preocupábamos, que era cuidar el buen nombre de México. ¿Qué implica cuidar bien el buen nombre de México? Básicamente que seamos confiables en sectores internacionales financieros. Oye, si el ingreso no está siendo suficiente, pues nosotros vamos a tener que fondear nuestro gasto a través de financiamiento internacional. Hoy el financiamiento internacional, específicamente la deuda, ha crecido justamente para cubrir las necesidades de gasto del gobierno federal. Y viene la discusión, ¿no? Oye, ¿gastamos más en programas sociales o no? Nosotros en el PRI estamos convencidos, porque además el PRI fue el artífice de los programas sociales, que hay que gastar más en la gente, hay que tener gasto social, pero de manera responsable. ¿Qué quiere decir esto? Ver de dónde nos vamos a fondear. Entonces, una pregunta es, ¿necesitamos nosotros fortalecer las finanzas en materia de ingresos? Pues hoy se hace evidente eso. Eh, Cuidar bien el nombre de México y tener confiabilidad en el ámbito internacional, pues sí es relevante, porque al final, si no eres confiable, el dinero cuesta más, ¿no? Eh, Hay preocupaciones sobre Pemex, ¿no? Nosotros lo hemos señalado en distintos espacios. Hay que cuidar a Pemex. Pemex es parte hoy pues, de lo que representa el buen nombre de México. Hay que cuidar otro ejemplo que además, sin entrar a la discusión de la reforma judicial, ¿no? Pero si la reforma judicial es exitosa, pues qué bueno por México. Qué bueno por México, porque eso es cuidar bien el nombre de México, cuidar las inversiones, cuidar que la gente que venga. Pero si no le va bien a la reforma judicial, pues hay que tener un foco de alerta, porque al final eso va a tener una repercusión en las inversiones, evidentemente en el ingreso vía cobro de impuestos y evidentemente en la parte reputacional de México en el exterior. Entonces, la pregunta que hacen no es menor. Llevamos ya varios años discutiendo si se necesita una reforma fiscal o no. Lo que es cierto es que el gasto ha aumentado y el ingreso no ha sido proporcional a lo que estamos gastando. El gobierno ha recurrido al mecanismo de deuda y además de recurrir al mecanismo de deuda, pues un poco está haciendo ejercicio del buen nombre que tiene México hasta el día de hoy en el exterior. Entonces, la preocupación que debería tener el gobierno es cómo fortalecer sus ingresos y cómo cuidar el buen nombre de México en el exterior. Y en el caso del el presupuesto base cero, pues son dos realidades distintas. Tú bien lo dices, ¿no? A nivel local, pues es muy complejo. O sea, el compromiso del gasto es brutal. Hay estados que están preocupados por cómo van a fondear los temas que tienen que resolver, pero te doy un ejemplo de cómo el presupuesto base cero, no en estricto sentido, pero de alguna forma le dio viabilidad a un rubro en la época del presidente Peña Nieto, y fue el tema de infraestructura, ¿no? O sea, la unidad de inversiones antes pues, tenía una función, ¿no? De estar revisando cada año cuáles eran las prioridades del Estado mexicano para gastar en infraestructura, ¿no? Recuerdo que hubo alguna problemática específica con el tema de las gasolinas, ¿no? Y una de las preocupaciones que tenía el Estado mexicano es que no teníamos infraestructura para trasladar las gasolinas, ¿no? Entonces, cada año se revisó, oye, ¿en qué debemos gastar el dinero en infraestructura? ¿No? Entonces, hay algunos rubros, no necesariamente todo el presupuesto, en donde puede ser útil la política de presupuesto base cero. Yo doy el caso específico de infraestructura, en donde pues, era una carga administrativa y técnica
que se les imponía a la propia federación, también a los estados y municipios, pero que buscaba orientar de mejor manera el que las inversiones fueran productivas, ¿no?